Capítulo 27. Oscuridad. 1. No era difícil incluso para una persona normal ver cuando alguien estaba tenso, pero Shiro era bastante experto en hacerlo incluso para un hombre de la disposición particular de Gemas. Tranquilo y generalmente de voz suave, Gemas era un hombre de acción en lugar de palabras, y su estado actual ante los ojos de Shiro era revelador. Tenía el rostro endurecido y los músculos de la espalda se relajaban como si estuviera preparado para saltar en cualquier momento. Además, sus manos nunca estaban a los lados, sino que se mantenían constantemente hacia adelante, su mirada recta, pero sus ojos miraban sutilmente a la esquina del carro. Por su parte, Shiro no podía entender por qué Gemas estaba actuando de esta manera. Todos los presentes en el vagón abordado para el Imperio Baharut eran de nacimiento común inferior, lo que significa que eran relativamente inofensivos. Solo los nobles o los comerciantes ricos capaces de fomentar el crecimiento de sus hijos podían lograr algo por lo que valiera la pena ser cautelosos, pero esa nobleza nunca se dignaría a abordar un vagón de transporte público. Entonces, ¿por qué entonces Gemas miraba con tanta intensidad a un hombre de aspecto desaliñado con el pelo descuidado y trapos sucios y manchados? Shiro tarareó interiormente pensando y evaluó el enfoque del hombre de Gemas. Nada se sintió realmente extraño o incómodo. No había rastros de magia ni signos externos de competencia física. En cambio, el hombre era prácticamente un palo, todo piel y huesos. Lo único que realmente se notaba era el extraño tatuaje de la mano de 8 dedos que el hombre estaba tratando de ocultar. Para ser honesto, el hombre estaba haciendo un buen trabajo al mantener el tatuaje fuera de la vista, pero en contra de las personas con las habilidades de observación de Shiro, Gemas y Merlin, todo no tenía sentido. Por supuesto, Shiro y Merlin no estaban seguros de lo que significaba la imagen particular de una mano de 8 dedos, pero no se podía decir lo mismo de Gemas. Shiro miró a Merlin para pedir una segunda opinión, pero se encontró deseando. En este punto, Shiro pudo entender algunas de las frustraciones de Arturia con Merlin. No era como si Merlin no fuera capaz, era solo que era caprichoso y solo se movía cuando era para su propia diversión, como burlarse de Arturia o si la situación era terrible. En este caso, Merlin tenía sus prioridades claras y simplemente le guiñó un ojo a Shiro mientras lo llevaban para sentarse al otro lado del vagón, donde dos mujeres mayores con figuras rollizas y sonrisas invitantes le dieron la bienvenida. Shiro sintió su ceño temblar. Merlin no iba a ser de ayuda. Típico. Sacudiendo la cabeza, Shiro decidió que la especulación no lo llevaría a ninguna parte. Avanzando poco a poco sin cambiar su expresión, se sentó en el asiento vacío junto a la derecha de Gemas. Había permanecido vacío ya que algunos de los pasajeros se sintieron intimidados o desanimados por el ceño fruncido en el rostro de Gemas. Casi tan pronto como Shiro se sentó a la derecha de Gemas, Gemas miró, un tinte de sorpresa en sus ojos que rápidamente cambió a aceptación. ¿Hay algún problema? Shiro susurró, sabiendo lo suficiente como para permanecer discreto. Incluso Gemas, aunque frunció el ceño, se aseguró de pasar desapercibido para el hombre tatuado sentado en el extremo más alejado de la carreta. Gemas no dijo nada y, en cambio, hizo una señal con un pequeño gesto para fingir que el hombre tatuado no existía cuando dicho hombre inspeccionó con cautela el interior de la carreta. Tanto Shiro como Gemas fingieron estar preocupados por mirar el campo que conducía al Imperio Baharut hasta que la mirada del hombre tatuado se desvió. 8 dedos, dijo Gemas secamente antes de darle a Shiro una expresión extraña cuando Shiro no parecía entender el término. Gemas se movió para no perder de vista al hombre tatuado y juntó las manos. Los 8 dedos son un sindicato clandestino que se origina en el reino Reestice con conexiones de largo alcance. Deben tener una sucursal en el Imperio Baharut si uno de sus miembros viaja en un carruaje allí, explicó Gemas de la manera más concisa que pudo antes de hurgar. A través de su pertenencia para sacar algunas cartas que le mostró a Shiro. Estas son cartas de mi esposa fechadas hace varias semanas sobre numerosos casos de personas desaparecidas que ocurren cerca de la frontera del Imperio Baharut y Reestice. Los 8 dedos pueden tener algo que ver con eso, pero honestamente, es mejor no involucrarse a menos que estás seguro. Gemas parecía haber decidido ocuparse de sus propios asuntos en lugar de detener al hombre tatuado. ¿Entonces no estás seguro?, preguntó Shiro, frunciendo el ceño.
No se trata de mí. Gemas sacudió pacientemente la cabeza, sus rasgos serenos y cicatrices visibles lo denotaban como un hombre sin miedo a sufrir daños. Entonces, ¿por qué elegiría no actuar? Gemas recuperó en silencio las cartas que le había dado a Shirou. Aunque me llegaron las cartas de mi esposa, no se puede decir lo mismo de las mías que ella, dijo Gemas secamente. Con su profesión de aventurera, es difícil conseguir la dirección postal correcta, ya que opera libremente dentro de la zona del Imperio Baharut y Restice. Es de espíritu libre y obstinada. Me preocupo por ella. Por lo tanto, hasta que pueda conseguir para mi esposa, prefiero no arriesgarme a una confrontación con los 8 dedos que podría implicarla si la ve conmigo. Era preocupación por el bienestar de otra persona. Shirou podía entender el sentimiento, ya que estaba muy familiarizado con él. Entonces, ¿y si yo ayudara? Él sugirió. Su sugerencia hizo que Gemas se detuviera. Como una de las personas que había presenciado de primera mano los eventos de la fundación de Southern Roble y Camelot, sabía muy bien lo que significaba para Shirou estar hombro con Arturia y los caballeros de la ronda. Si somos capaces de desarraigar por completo la base de la organización en el Imperio Baharut como ayudé a hacer en Roble, entonces estaría dispuesto a tomar medidas. Gemas fue franco. Al menos significaría que sería más seguro para el trabajo de mi esposa mientras esté en el imperio. Entonces hagámoslo. Shirou se apresuró a tomar una decisión, mientras que Gemas vaciló brevemente. Entonces Shirou señaló a Merlin. Él también está aquí. Puede que Merlin no parezca confiable. Señoras, tengo flores para las dos. La voz frívola de Merlin ahogó cualquier connotación positiva que Shirou estuviera a punto de hacer, y Gemas frunció el ceño más fuerte mientras veía a Merlin rodear con sus brazos a una mujer cada uno. Era difícil no darse cuenta considerando el rubor en los rostros de ambas mujeres, pero en todo caso, Merlin era terriblemente guapo comparado con los estándares del Nuevo Mundo. Parece de los que mueren primero. Gemas no se mostró reservado con su opinión. Es un Oisa, quiero decir Majid Caster. Su apariencia puede ser engañosa, protestó Shirou débilmente. Entonces, ¿qué hay de sus acciones? Son también una artimaña. Gemas dijo rotundamente mientras veía a Merlin tomarse libertades con las dos mujeres y frotar su mejilla contra la suya mientras acariciaba un pecho en cada mano. No es. Así es como es. Parecía listo para una aventura de una noche. Sin embargo, Shirou no podía admitir esto. Sí, por supuesto, dijo mintiendo entre dientes antes de desviar rápidamente el tema de Merlin, a menos que la opinión de Gemas cayera aún más en picado. En todo caso, estaré cerca para ayudar. Además, una amiga mía ya está en el Imperio Baharut, y te garantizo que es capaz, dijo Shirou con seriedad. Gemas lo pensó por un rato más, antes de finalmente aceptar cuando tomó confianza en la habilidad que Shirou debía poseer. Está bien, concedió, para alivio de Shirou. Shirou habría actuado él mismo sin la ayuda de Gemas, pero la cuestión era que no sabía casi nada sobre las organizaciones y esferas políticas del Nuevo Mundo. Con Gemas y Shirou llegando a un acuerdo, pasaron el resto del viaje al Imperio Baharut, manteniendo una sutil vigilia sobre el hombre tatuado. Mientras tanto, las aventuras nocturnas de Merlin fueron ignoradas en gran medida, aparte de las ocasionales miradas de celos dirigidas a Merlin por los pasajeros de los carromatos. Es por eso que amo el transporte público. Socializar es clave, dijo Merlin con satisfacción cuando finalmente llegaron al Imperio Baharut y estaban desembarcando del vagón. Las dos mujeres con las que estuvo durante todo el camino mostraron expresiones de anhelo. Este mujeriego. Fueron dos corazones más rotos. Shirou podía decir que la impresión de Gemas sobre el principal lanzador de magia de Camelot había tocado fondo, pero Shirou se desvió. Merlin tenía sus usos, y había asuntos más importantes entre manos, a saber, el hombre tatuado rápidamente desapareciendo. El carro se había detenido en una de las calles más concurridas del Imperio Baharut en el suburbio del este, donde muchas personas se congregaban para llegar a los mercados centrales. Este era exactamente el mismo lugar donde Nero actuó por primera vez y logró llamar la atención del emperador sangriento, pero esto no venía al caso.
Lo que importaba era lo que sucedía justo cuando el hombre tatuado intentaba alejarse de la multitud, entrando en un callejón oscuro entre dos edificios de ladrillo y adoquines. ¡Ac! Un puño se estrelló de lleno en la cara del hombre tatuado, saliva y gotas de sangre salpicando al suelo desde una nariz rota y un labio partido. Gemas no desperdició la oportunidad e inmediatamente lanzó un gancho de derecha, luego un golpe en el estómago que hizo que el hombre se inclinara lo suficiente como para que Gemas le diera otro puñetazo en la cara. Tambaleándose hacia atrás, el hombre tatuado lucía un ojo morado y algunos dientes faltantes. Las piernas del hombre se tambaleaban por la desorientación y el pánico creciente. Gemas permaneció en silencio en todo momento, centrándose solo en los medios más eficientes para detener al adversario que tenía delante. Sin embargo, justo cuando Gemas decidió derribar al hombre e inmovilizarlo contra el suelo, Shiro intervino colocando una mano sobre el hombro de Gemas. «Espera. Déjalo escapar», Shiro dijo mucho para la confusión de Gemas, haciendo que Gemas se detuviera en su asalto. Este fue un tiempo más que suficiente para que el hombre tatuado se diera la vuelta y huyera tan rápido como sus piernas pudieran tomarlo sin mirar atrás ni una sola vez. Gemas miró a Shiro como si acabara de dejar pasar una oportunidad, el implícito porqué. Colgando en el aire, Shiro no decepcionó. «Podemos rastrearlo más tarde cuando regrese a cualquier base de operaciones a la que pertenezca», explicó Shiro mientras se enfocaba en las manchas de sangre en el suelo y se arrodillaba para frotar un poco de sangre en una tela blanca, manchándola. Después de escuchar lo que Shiro tenía que decir, Gemas tuvo que reevaluar su opinión sobre que Shiro era uno de esos caballeros rectos y valientes. Parecía demasiado experimentado en lidiar con la escoria de la sociedad. «Pareces muy versado en este campo, pero ¿cómo piensas rastrearlo?», Gemas preguntó pensativamente. «Y no digas el hechicero mágico. No lo creeré. Ni siquiera vino a ayudar y persiguió a otra mujer en su lugar». Shiro guardó la muestra de sangre. «Yo tengo mis maneras. No es necesario decir nada más». El Imperio Baharut estaba lleno de actividad, una colmena de nuevo vigor después de la purga política llevada a cabo por el Emperador Sangriento. Se decía que el emperador era un amante de los talentos y no se preocupaba por el estado de uno, sino que se enfocaba mucho en las capacidades de uno. Hubo muchas historias de personas talentosas que pasaron de la pobreza a la riqueza, y aunque los eventos de la purga fueron aterradores, ahora había una nueva vida en el imperio. Los subsidios e inversiones se pusieron en una academia de magia, y el imperio estaba prácticamente en la cúspide de una edad de oro. Pronto, la mala reputación del emperador sangriento puede sufrir un cambio a través de sus políticas progresistas y la gratitud de la oportunidad que se le brinda al talentoso. Uno de esos casos fue el de la nueva duquesa encargada de supervisar y administrar la mitad oriental del imperio Baharut plagado de luchas y bandidaje, donde la influencia de Hirnif era más débil. La reputación de Hirnif lo precedió, pero no significaba nada para los criminales, vagabundos y sindicatos si no podía hacer cumplir su gobierno de manera efectiva. Este fue el problema de administrar todo un imperio por su cuenta después de la matanza política. Hirnif no podía tener ojos en todas partes, y los 8 dedos habían aprovechado la oportunidad para infiltrarse y establecer una base de operaciones en el sector más oriental de Baharut. En cualquier caso, el punto del asunto era que el emperador sangriento parecía tener la mayor fe en la recién nombrada duquesa de la región a la que le había delegado plena autoridad. Incluso hubo noticias de que una de las 8 órdenes de caballeros del imperio iba a caer bajo la jurisdicción de la nueva duquesa para vigilar el área. Sin duda, la nueva duquesa era una belleza elegante, incondicional y fría que merecía su posición, y no abusaría en lo más mínimo de su nueva influencia. Shiro sintió que sus cejas se crispaban, pero no había mucho que pudiera hacer para calmar la reacción subconsciente mientras miraba la vasta extensión de tierra específicamente reservada para él. Las mansiones se alineaban en las laderas. Una fila entera de sirvientas y mayordomos parados a ambos lados de una alfombra larga bañada con pétalos de flores de niños corriendo y vitoreando. Nerón. El nombre salió algo tenso y algo avergonzado. Pretor. La respuesta de dicha persona parada al final de la pasarela frente a la entrada de la mansión más grandiosa fue bastante animada. «Esto es demasiado», dijo Shiro sin dudarlo.
Desde su lado, podía ver a Merlin haciendo más pétalos de flores para los niños con diversión, mientras que la expresión de Gemas estaba a medio camino entre rígida y boquiabierta, y finalmente se conformó con resignada. No, es muy poco, dijo Nero como si hablara en broma antes de correr hacia todos y llevarlos personalmente a la mansión. Las criadas, los mayordomos y los niños contratados que estaban en espera fueron finalmente despedidos después de repetidas y amables negativas a ser mimados. Nero hizo un puchero en respuesta, pero honestamente, Shirou trazó la línea cuando intentaron desnudarlo y ponerlo en algo más cómodo. La forma en que Nero pudo someterse a un trato tan preferencial sin pestañear fue probablemente producto de la habituación. Cuando todos los mayordomos, sirvientas y niños finalmente se vaciaron de la mansión, Nero llevó a todos a una habitación más pequeña y tranquila donde ya había una mesa puesta. Sin embargo, Gemas declinó respetuosamente la invitación a sentarse. Gemas ya sentía que se estaba desviando demasiado. Cuando Shirou le mencionó por primera vez a Gemas sobre un amigo capaz de ayudarlos en el Imperio Baharut, esto no era lo que esperaba. ¿Un amigo, eh? ¿No era esta una duquesa de Baharut con una influencia considerable? No más que eso, la Santa Valquiria tenía una hermana gemela tan desvergonzada. El vestido rojo tejido con tela blanca y encaje se ve a través de la cintura, lo que permite a todos mirar el contenido de su corazón. Además, la cara y el tipo de cuerpo, además de los pechos atrevidos, eran casi idénticos. Gemas se limitó a negar con la cabeza. No preguntaría. Era un hombre de pocas palabras y, de todos modos, no creía que le dieran una respuesta razonable. Prefiere que las cosas vayan al grano. ¿Cuánto tiempo hasta que decidas rastrear a ese operativo que dejaste escapar? Gemas preguntó a Shirou con brusquedad. Todavía había otras cosas que Gemas tenía que hacer, a saber, localizar a su descarriada y aventurera esposa. Con los eventos en el Reino Santo de Roble como un precedente para un posible resurgimiento de las deidades malignas, no se sentía muy cómodo dejando a su esposa sola para disfrutar de su estilo de vida de aventurero sin ninguna advertencia de precaución. Estar cerca de la sagrada Valquiria en el castillo de Camelot era, con mucho, el lugar más seguro en la mente de Gemas. Solo necesitaba que su esposa lo supiera. Nero le dio una mirada confusa a la pregunta de Gemas, obviamente sintiéndose excluido, pero Shirou lo entendió completamente. Reconoció la pregunta de Gemas y tarareó pensativo. Necesitamos darle algo de tiempo para que se sienta cómodo y seguro, comenzó a contar Shirou por experiencia. La mayoría de los operativos pertenecientes a un sindicato criminal son cada vez más paranoicos y, como tal, pueden demorar en visitar su base de operaciones. Teniendo en cuenta que acabamos de abordar a ese operativo, tiene motivos para ser cauteloso. Gemas lo pensó y finalmente asintió con la cabeza en señal de aceptación. Tiene sentido, asintió Gemas, posiblemente porque habría hecho lo mismo si hubiera sospechado de un agresor que decidió dejarlo ir sin motivo. Si fuera yo, esperaría al menos 3 días si no ocurre nada más antes de arriesgarme. Shirou no encontró problemas con el tiempo. Entonces son 3 días, asintió mientras Gemas se inclinaba levemente ante Nero y revelaba sus intenciones de irse. Regresaré en la mañana del tercer día. Gemas dijo con una expresión aguda. Utilizaría estos próximos 3 días para buscar pistas sobre el paradero de su esposa, pero no olvidaría un acuerdo previo. Miró profundamente a Shirou. Puede que necesites mi ayuda. No es la primera vez que trato con miembros de los 8 dedos, y esto puede estar relacionado con la serie de casos de personas desaparecidas en Baharut. Ignorando los aspectos morales, el comercio de esclavos está plagado de ganancias. Debería poder distinguir sus almacenes y determinar si algún esclavo nuevo se correlaciona con la información de los casos de personas desaparecidas. Entonces esperaré tu trabajo, Shirou tarareó pensativo antes de dar una breve respuesta. Gemas asintió y se fue rápidamente, dejando la habitación en silencio. Pretor, parece que no tengo idea de lo que te aflige. Nerón habló algo avergonzado. En lo que a ella respectaba, su tarea era hacer que la vida del pretor fuera lo más cómoda posible, y ahora mismo estaba fallando. Shiro estaba involucrado en algo, y Nero aún no había hecho nada para ayudar. Oh, cállate. Un pequeño problema le hace bien a un hombre, dijo Merlin casualmente.
Nero no estuvo de acuerdo ni en desacuerdo. ¿No estabas mirando a esa doncella en particular de antes? Sus habitaciones están al final del pasillo a la derecha de esta habitación, ya a la izquierda del pasillo ramificado. Su habitación es la más alejada. Y esa información señala mi salida. No me importa si lo hago. Sabía que me gustas más que la pequeña Arturia. Ella es una de esas mujeres que golpean primero cuando siente que su sentido de la moral y la justicia está amenazado. Merlin sonrió positivamente antes de alejarse. Shirou vio como Nero se aseguraba de que Merlin se hubiera ido antes y luego lo miró directamente a los ojos. Pretor, parece que no tengo idea de lo que te aflige. Nero lo intentó de nuevo, fingiendo que la distracción previa de Merlin no sucedió. Shirou suspiró, casi viendo el entusiasmo descaradamente en el rostro de Nero. Sin ninguna razón para no hacerla consciente de la situación, comenzó a contarle lo que sabía de gemas sobre los 8 dedos, el Imperio Ba'aruth y los casos de personas desaparecidas. 8 dedos. Nero dijo, teniendo una extraña sensación de déjà vu. ¿Te refieres a los dedos de pollo? Ah, sí, esta era exactamente la pregunta que le había hecho antes su nueva ayudante. En cualquier caso, Nero ahora era consciente de lo que Archie había querido decir cuando mencionó los 8 dedos antes. Después de que Shirou terminó de explicar todo, Nero tarareó pensando. Gemas no había dicho nada antes de irse, pero no era realista desarraigar a toda una organización solo con ellos mismos. Por lo tanto, Nero interpretó que cuando Gemas accedió a ayudar en el vagón, se dio a entender que Shirou sería quien manejaría cualquier problema inmediato, y los problemas de Shirou eran sus problemas. Nero la llamó Shirou. Ella miró hacia arriba. Sé lo que estás pensando, dijo rotundamente. ¿Eso significa permiso? Nero interpretó unilateralmente. El implícito no tienes que hacerlo quedó completamente sin escuchar. Déjame este asunto a mí. Se puso de pie y apretó los puños, dejando a Shirou temporalmente estupefacto. Ella salió corriendo antes de que él pudiera pronunciar una palabra, demasiado ansiosa por ser útil. Los problemas del pretor son mis problemas. Nero murmuró para sí misma. Además, los disturbios civiles y los sindicatos clandestinos que operan en el área están en línea con lo que ese lindo emperador me pidió que resolviera. Dos pájaros de un tiro. Asintiendo para sí misma y sintiéndose satisfecha, llamó a Archie, su única ayudante en la región, haciendo sonar una campana mágica que se podía escuchar en toda la mansión. Ahora todo lo que tenía que hacer era esperar. Por supuesto, ella consideró la idea de resolver el problema personalmente, ya que nadie parecía capaz de derrotarla por su cuenta en este nuevo mundo en este momento, pero no podía hacerlo. Neron no era tonto. Tan pronto como se determinara que no podía ser detenida ni derrotada, los miembros restantes de los 8 dedos en el imperio huirían o permanecerían escondidos. No habría garantía de que pudiera reunir a todos los destinatarios involucrados en sus operaciones. Este problema sería el mismo para Shirou. Entonces, ¿qué iba a hacer para resolverlo? El poder del hombre, supuso instantáneamente en su experiencia como emperador dominando a las masas. Me vino a la mente la orden de caballeros del segundo regimiento que Hirnif había enviado a su servicio. Acababan de llegar 3 días antes y estaban ocupados estableciéndose en el área, pero si ella daba la orden, podría reunir de inmediato un grupo de trabajo de aproximadamente 100 personas capaces. Sin embargo, eligió no hacerlo ya que las órdenes de los caballeros eran demasiado conspicuas para actuar como ayudantes adecuados en una operación tan encubierta. Su equipo, apariencia y disposición militar darían una pista inmediata a los miembros de los 8 dedos de que sus operaciones estaban comprometidas. Esto dificultaría aún más el desarraigo y la captura de todos y cada uno de ellos. Lo que se necesitaba era un grupo no demasiado grande ni demasiado pequeño, y compuesto por individuos de apariencia discreta y discreta que no se destacan entre la multitud. ¿Llamaste, milady? Archie apareció con un golpe desde la entrada de la habitación, interrumpiendo a Nero de sus pensamientos. Entra, le indicó Nero. Las grandes puertas de roble de la habitación se abrieron con un crujido cuando Archie entró hábilmente, nervioso y esperanzado a partes iguales. Archie actuó con la etiqueta adecuada de un noble, con la espalda recta y la cabeza ligeramente inclinada mientras se dirigía a Nero, un superior.
Aunque provenía de una familia noble caída, todavía había recibido una educación adecuada antes del declive de la familia Rilefurt. Milady tiene una tarea para mí. Archie sondeó a la ligera con serenidad profesional. El labio de Nero se crispó. Le había dicho a Archie antes que no tenía que mantener formalidades con ella, ya que eso era solo para extraños y no para asistentes personales. Aún así, Archie no se atrevió a ser tan descarado, especialmente con alguien de la posición y las capacidades de Nero percibidas a través de los ojos que todo lo ven de Archie. Nero dejó a un lado el asunto de la actitud de Archie por el momento para concentrarse en el asunto en cuestión. Contrate un equipo para ayudar al pretor en su investigación de la actividad de 8 dedos en el área, preferiblemente individuos discretos interesados en la infiltración y el subterfugio. Considérelo como mi petición personal. Archie asintió con determinación. Su devoción por su nuevo trabajo se había disparado después de echar a sus padres y tomar posesión de toda la mansión Rilefurt y la custodia de sus hermanos. Me pondré manos a la obra. Nero asintió. Y Mina, por favor mantén a Kieran a raya. No bebas, dijo Archie solemnemente mientras dirigía a su antiguo grupo de trabajadores conocido como Foresight. Con todo el oro proporcionado bajo el empleo de Nero, realmente no había mucha necesidad de continuar la peligrosa vida de un trabajador, y todo esto fue gracias a la magnanimidad de una sola persona. No podemos causarle ningún problema a Lady Nero, enfatizó Archie, entrecerrando los ojos mientras miraba directamente la expresión avergonzada de Kieran, mientras el hombre tiraba torpemente una jarra de madera de alcohol. Dicha jarra de licor se estrelló contra el suelo y rodó hacia unos arbustos cercanos. ¿Ves? Ya lo tiré todo. Estaremos bien, sonrió Kieran, con una mano escondiendo cuidadosamente un pequeño frasco oculto de las cosas buenas de alta pureza detrás de su cota de malla. El frasco fue comprado con el anticipo de oro que Archie les había regalado a cada uno de ellos. Por supuesto, esto le permitió a Archie ver exactamente dónde estaba cada miembro de las prioridades de Foresight. Y Mina y Robert Dick habían comprado cada uno algo útil en caso de emergencia. La semielfa y Mina lucía un nuevo arco elfo colgado del hombro, mientras el sacerdote Robert Dick mejoraba su armadura y armas con notables hechizos de encantamiento menor. En cuanto a Kieran, su compra hablaba por sí mismo, y Archie no quería aguantarlo. Si Kieran pensó que estaba engañando a alguien con sus descaradas mentiras, entonces era un idiota. No hay problema, dijo Mina en respuesta a Archie. Con indiferencia, se burló de Kieran, quien miró a todos con una ofensa fingida. Eso cambió rápidamente cuando Mina continuó. Te comportarás si quieres tu parte del pago. Kieran podría aceptar fácilmente esta concesión, pero no tanto la otra. Además, si sacas ese frasco aunque sea para tomar un sorbo, debes saber que será para dos. Espera, ¿quieres que te lo comparta? ¿Por qué no compras el tuyo? Los ojos de Kieran se abrieron como platos. Este material es tan caro como tu nuevo arco, y no pido practicar con él. Kieran retrocedió por varios pasos, actuando como si su vida estuviera en peligro y causando que Mina, quien solo había amenazado en broma a Kieran, se enojara. ¿Cuánto tiempo hace que nos conocemos, señor Termite? Si toma un sorbo, yo tomo un sorbo, desafió Mina a Kieran a decir lo contrario. Justo cuando Kieran comenzaba a marchitarse bajo la mirada incondicional de Mina, Robert Dick decidió intervenir. Está bien, basta de bromas. Parece que Archie se está impacientando, señaló Robert Dick, lo que hizo que tanto Mina como Kieran miraran a Archie, quien rápidamente cambió su expresión poco divertida y tosió con torpeza. Robert Dick había dado en el clavo. No era característico, pero Archie estaba demasiado ansiosa por complacer a su nuevo empleador después de todo lo que había sucedido últimamente. Su vida y sus metas habían cambiado prácticamente con la caída de una moneda, y no podía estar más desesperada por mantener las cosas de esta manera. Debemos. Robert Dick sonrió tranquilizadoramente a Archie. Ella asintió con la cabeza en señal de aceptación, y aceleró sus pasos para igualar al hombre con armadura más grande, mientras miraba fijamente por última vez a Kieran, para no hacer nada fuera de lugar, o Dios no lo quiera, emborracharse demasiado y dormir en el trabajo.
Nos volveremos a encontrar con ustedes dos más tarde. Robert Dick asintió con la cabeza hacia Ekeran y Mina, quienes tomaron una dirección diferente. Se dirigían hacia los abrevaderos de los trabajadores locales, es decir, tabernas o lugares donde las personas que buscaban trabajo ociosas. De ahí la razón por la que los miembros de Foresig se separaron. Archie con Robert Dick y Mina con Ekeran. Archie nunca fue una persona habladora desde que abandonó la Academia de Magia del Imperio, pero a cambio se volvió más perceptiva. En el momento en que entró en la taberna más cercana y caminó con Robert Dick hasta el área del bar, comenzó a buscar personas adecuadas para ayudar con la solicitud de ley dinero. Hablaré de algunos de mis viejos contactos, dijo Robert Dick secamente. ¿Ves esa mesa? Estaré allí en caso de que pase algo. Archie asintió con la cabeza en comprensión. Teniendo en cuenta la cantidad de oro que Archie y los miembros de Foresig llevaban ahora, tenían que mostrar la máxima precaución en caso de que algún posible ladrón decidiera probar suerte. Peor aún, no ayudó que Archie no tuviera la apariencia más intimidante con su pequeña estatura y su apariencia suave. Tenía que tener mucho cuidado, pero al mismo tiempo, era más accesible que Robert Dick. Su apariencia tenía sus pros y sus contras, supuso, pero eso no importaba ahora. Atención. Una vez más comenzó a escanear las inmediaciones de la barra, cambiando sutilmente su mirada de una persona a otra. Dos personas instantáneamente llamaron su atención solo por lo deslumbrantes que se destacaban en su atuendo, que no se ajustaba a los estándares del imperio. Uno vestía un traje completo de armadura de placas redondeadas negras, y tenía dos enormes espadas grandes atadas a la espalda como si no pesaran nada. Archie imaginó que no sería capaz de levantar con confianza ni siquiera una de esas espadas sin un aumento mágico y mucho menos llevar dos a la espalda. Es cierto que la majestuosa armadura de cuerpo completo era bastante imponente. Debe haber costado una fortuna solo, y esto sin mencionar la capa acolchada de color rojo vibrante sujeta con correas a las grandes hombreras del hombre. El hombre parecía incluso más corpulento que Robert Dick, con un aura aún más imponente de dignidad y clase derivada del resplandor rojo de la magia detrás de una visera rajada. Este hombre ciertamente era miembro de la alta nobleza. De esto, Archie no tenía dudas, y luego estaba la mujer cubierta de pies a cabeza con una capa marrón alrededor de su cuello junto al hombre con armadura. La mujer era una belleza con cabello negro como la seda que Archie se negaba a comparar con el suyo, y un rostro elegante y una disposición que tenía a los hombres mirando desde el otro lado del bar. El cabello de la mujer estaba recogido en una simple cola de caballo, y sus ojos penetrantes parecían mirar a todos, como si estuvieran debajo de ella. Gracias a Dios que Ekeran no estaba aquí, o de lo contrario Archie imaginó que su compañera de equipo estaría siendo una de esas estúpidas caras de enamoramiento. Las apariencias no lo eran todo, ¿de acuerdo? Archie negó con la cabeza. Ella se estaba desviando del punto. La nobleza como ellos probablemente no estaría interesada en el tipo de trabajo pesado que estaba ofreciendo, así que era mejor mirar un poco más a su alrededor. Probablemente solo estaban visitando el Imperio Baarut en una gira. Archie deambulaba, buscando a alguien con un conjunto de habilidades similar a un pícaro o ladrón, pero no parecía haber nadie con esas calificaciones actualmente dentro de este bar en particular. Suspiró, decidiendo interiormente que era mejor visitar otra taberna, pero no pudo hacerlo porque tenía la esperanza de que Robert Dick pudiera convencer a algunos de sus antiguos contactos para que la ayudaran. En cualquier caso, decidió ser productiva y dar a algunas de estas personas de la taberna la oportunidad de obtener una ganancia considerable. Al no encontrar a nadie de interés a quien acercarse de manera proactiva, decidió hacer un anuncio para ver si había alguien dispuesto a ayudar, e iría desde allí. Prefería personas más talentosas, pero en todo caso, se podía confiar en los trabajadores que veía en la taberna en proporción a su pago en oro, y el oro era algo que Archie tenía en exceso de enero. Buscando ayuda. Ella gritó después de sacar una moneda de oro del saco alrededor de su cintura y agitarla en el aire. Esto llamó mucho la atención, pero una moneda de oro solo atrajo algunas miradas. Archie consideró agitar algunas monedas de oro más o incluso todo el saco, pero decidió no hacerlo, ya que el atractivo de tanto oro seguramente atraería a estafadores o, peor aún, a oportunistas.
Frunciendo el ceño, volvió a guardar la moneda de oro y decidió cambiar su tono y ser más directa, buscando contratar ayuda a pedido de Lady Nero, la recién nombrada duquesa de esta región. Ella anunció. Esta vez, muchos oídos se dieron cuenta. No estaba muy extendido, pero existían rumores de que el emperador sangriento había mostrado favor a un individuo misterioso. Con el repentino nombramiento de una nueva duquesa con pleno poder sobre la región, la gente solo podía especular que este Nero era el individuo en los rumores. Los murmullos se extendieron por todo el bar tal como esperaba Archie, pero lo que no esperaba era que nadie mostrara ningún interés después de que la imponente figura del hombre con armadura negra prácticamente se cerniera sobre Archie. Sé cuándo. Se apagó mientras sentía que un sudor frío recorría su espalda. El fuerte sonido de una silla empujándose reveló que Robert Dick se puso de pie abruptamente, listo para actuar, pero Archie de alguna manera logró señalar que las cosas estaban bien. No quería que las cosas se convirtieran en una pelea. Ni siquiera vio cómo este hombre había acortado la distancia entre ellos, y este pensamiento la hizo sentir aprensiva. ¿Hay algo que necesites? Tartamudeó, maldiciéndose por dentro por mostrar su inquietud. Era un signo de debilidad fácil de aprovechar, pero esto no sucedió. Tan repentinamente como la presión del hombre se sintió sofocante, desapareció, reemplazado por un comportamiento más ligero y moderado. Mis disculpas. He actuado por impulso, dijo cordialmente el hombre con armadura. Nero. ¿Dijiste Nero? Había algo en el tono subyacente del hombre que frotaba a Archie de la manera incorrecta. Casi sonó como si le estuvieran ordenando responder en lugar de interrogarla. Ah, sí. De repente recordó por qué este sentimiento le resultaba tan familiar. Fue como esa vez que había estado en presencia del emperador sangriento. El aura de un rey, un gobernante como se diría. El silencio se prolongó mientras intentaba desesperadamente ordenar sus pensamientos confusos. Evidentemente, la demora no le cayó nada bien al compañero del hombre. De hecho, la mujer estaba prácticamente deslumbrante. Los insectos deberían simplemente ignorarla. El hombre intervino rápidamente, provocando que Archie parpadeara antes de asentir distraídamente con la cabeza ante la explicación del hombre. Ella no es la más sociable, dijo el hombre débilmente antes de aclararse la garganta. ¿Estabas hablando de una solicitud? Archie finalmente se orientó. Sí. Estoy aquí para una solicitud de Lady Nero. ¿Están interesados, señor Nictidama? Ella se mostró escéptica. Estaba más allá de sus expectativas que alguien de la posición percibida de este hombre y mujer incluso consideraría hacer este tipo de trabajo. Una vez más, esta era la razón por la que los había despedido inicialmente. Mientras esperaba la respuesta del hombre, Archie activó sutilmente su habilidad innata. Ojos que todo lo ven. Ella no solo reclutaría a nadie. Como mínimo, deberían ser lo suficientemente capaces para enfrentarse a miembros de los 8 dedos y, a menudo, la habilidad mágica de uno era una buena medida de su habilidad. Por supuesto, esto excluía a la mayoría de los guerreros y las clases cuerpo a cuerpo, pero su mirada estaba destinada a la mujer a la que Archie había catalogado como lanzadora de magia. Todo fue demasiado inesperado cuando de inmediato notó un sol a todo volumen junto a ella. La presencia de la mujer era irreal, y el hecho de que actuara subordinada a este hombre con armadura era revelador. Sus rodillas se tambalearon, su visión se oscureció cuando incluso el esfuerzo subconsciente por respirar aparentemente se congeló. ¿Es este hombre más de lo que parece también? Dime los detalles. Ella no se atrevió a contar.